A ver, ahora sí. Listo, amados hermanos. Tengan ustedes muy buenas noches. Los saludo una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre dándole esas gracias al Señor por todo lo que Él hace por nosotros, por todo lo que nos sigue capacitando, ¿no? Y dando fortaleza para poder seguir avanzando en este llamado del Señor. Un llamado en el cual el Señor tuvo a bien en su gracia, ¿no? Podernos alcanzar presentándonos el Evangelio de la Salvación, presentándonos a su Hijo, al Señor Jesucristo, a quien conocemos ahora, de quien estamos aprendiendo cada día más, ¿no? Y sobre todo que cada uno de nosotros podemos ir experimentando, ¿no? Que todo lo que en la palabra de Dios está escrito se cumple en nuestras vidas, ¿no? Eso es lo hermoso del caminar cristiano, que nosotros sabemos que esta palabra de Dios, ¿no? Se ha tornado de una manera en una evidencia en nosotros, de muchas formas, ¿no? En las cuales hemos estado aprendiendo de ella, nos ha hablado cómo somos, hemos reconocido que estamos de repente en falta con el Señor, hemos reconocido que habíamos pecado y que aún todavía estando en este llamado de ser cristianos, aún todavía nos falta, aún todavía hay debilidades que tenemos que ir puliéndolas más en el Señor y que Él, mediante su palabra, nos va a seguir cada día más limpiando, ¿no? La Biblia claramente nos habla de que en este cuerpo, ¿no? En esta naturaleza, aún que estamos pasando en este cuerpo humano, no vamos a poder ser 100% perfectos. Y creo yo que el Señor lo dejó así para que siempre podamos venir hacia Él, ¿no? ¿Qué pasaría si ya fuésemos perfectos, si ya todo estaría todo bien? No estaríamos de repente buscando constantemente al Señor. Y creo que de una manera el Señor usa todos los medios posibles, pruebas, tribulaciones, angustias, ¿no? Momentos en los cuales pareciera que no está en su presencia, pero la promesa está firme y dice que Él estará con nosotros para siempre, pero lo usa para seguir buscándole al Señor. Así es que hoy día vamos a meditar en la palabra del Señor, ¿no? Quizás en una de las prédicas de un último, ya hoy día hemos predicado también, ¿no? En la mañana, pero como casi último domingo del año, pero siempre meditando cada vez más en las cosas del Señor. Amén. Así es que ayúdeme y síganme en el momento de la oración. Vamos a aperturar este momento mediante la oración. Amado Padre, una vez más, darte a ti toda, Señor, la gloria, la honra y la alabanza, porque tú nos sigues ayudando, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú, Señor, eres un Dios lleno de gracia, que nos has ayudado, Señor, y lo seguirás haciendo, porque esa es la promesa, Señor, que tú nos has dado, y que como tus hijos ahora, Señor, descansamos en esa fe, en esa confianza, que aún todavía de repente no estamos en ese gozo completo y perfecto que será con tu segunda venida. Pero esa segunda venida, Señor, también nos llena a nosotros de una esperanza, Señor. Que las circunstancias que podamos pasar en este mundo, sabemos que hay una promesa tuya, Señor, de estar contigo por toda la eternidad, Señor. Y esa promesa de la eternidad, Señor, es la que nos llena, Señor Padre Santo, de estar confiados, Señor, de estar tranquilos y no afanosos, de poder estar, Señor, cada día aprendiendo de tu palabra, Señor, para que tu palabra nos fortalezca y nos pueda hacer, Señor, avanzar a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que podamos acontecer en las dificultades que podamos tener, pero siempre, Señor, confiando que tú nos fortaleces y que tú nos seguirás ayudando, amado Señor. Gracias por este momento, amado Padre, de poder predicar tu palabra. Ayúdanos a todos, Señor, a los que estaban predicando y también a los que van a escuchar tu palabra, Señor, para que tú hagas la obra, Señor, en todos nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, amados hermanos, hoy día vamos a ver un tema que lo hemos titulado como Deleite y Fortaleza en Dios. Y vamos a tomar como referencia el Salmo capítulo 92, versículos del 1 al 15. Así que vamos a leer en la palabra de Dios y por favor acompáñenme ahí con sus Biblias. El Salmo 92,
versículos del 1 al 15. Dice así en la palabra de Dios: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Es la palabra del Señor, amados hermanos, en este pasaje, en este libro, este capítulo completo del Salmo. Vamos a meditar en ese deleite y fortaleza en Dios. Vamos a ver cómo lo vamos a estructurar nuestra enseñanza. Nuestra enseñanza va a estar en 3 partes, ¿sí? Vamos a hacer 3 puntos aquí de enseñanza. La primera parte de la enseñanza estará desde el versículo 1 al versículo 5. Amén, versículo 1 al versículo 5, donde el tema que vamos a ver aquí es que debemos adorar al Señor en todo tiempo, en todo momento, ¿no? En todo lugar, en todo. Ese todo abarcará pues todo, como es el significado mismo de la palabra todo. Nuestra segunda parte será del versículo 6 al versículo 11, donde veremos el gozarnos en lo por venir. Sabemos que hay algo por venir, que será la segunda venida del Señor. Y justamente debemos gozarnos en ello, ¿sí? Gozarnos en eso que está todavía, que va a suceder en el futuro. Recuerden que aquí, en este momento, vivimos todavía un presente. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar de aquí 1 año, 2 años, 3 años. No lo sabemos, pero sí hay una gran promesa, ¿no? Que está por venir. La segunda venida del Señor Jesús. Y en tercer lugar, veremos el versículo del 12 al 15, fortalecidos para seguir el llamado del Señor. Algo que también debemos siempre descansar en que el Señor nos dará nuevas fuerzas para poder seguir en este llamado del Señor. En todo momento, amados hermanos, debemos recordar siempre la obra de Cristo en nosotros. Debemos recordarla siempre. Y esto de recordar la obra del Señor en nosotros siempre es para poder mostrar siempre también, podemos decir aquí, gozo y pasión por cuanto realizamos todas las obras del Señor. Dios nos ha llamado, ¿no es cierto?, de muchas maneras a hacer obras. Recuerden que hemos dicho esto, que la salvación no es por obras, pero sí el Señor nos ha llamado para obras, ¿no es cierto?, para obrar en las cosas del Señor. Ustedes y yo, por ejemplo, nos congregamos. Ustedes y yo, por ejemplo, tenemos estos momentos, ¿no?, de la conectividad por internet para poder escuchar de la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿con cuánta pasión y con cuánto gozo venimos a escuchar de la palabra de Dios? Estamos de repente atentos a la hora, ya sabemos que tenemos que nosotros de repente asignar un tiempo, hemos terminado de hacer todas las cosas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando meditamos en Marta y María? Marta estaba preocupada por los quehaceres del momento, pero María dice que había dejado todo y más bien había visto lo primero, ¿no es cierto? Lo más importante, estar atento a la palabra de Dios. Hay ese mismo sentir, amados hermanos, hay ese mismo sentir sobre
¿Qué expectativa tengo sobre respecto a Dios para este año, para este nuevo año, ¿no? En toda nuestra vida cristiana, o sea, ¿qué expectativa tenemos, ¿no? ¿En qué estamos planificando en estos días? Sabemos que ya unos días más y acaba este mes de diciembre del 2020 y el día viernes prácticamente ya estamos en el día 1 de enero del año 2021. Y como hoy día también en la prédica le decía a los hermanos, ¿no? ¿Y qué cambiará el viernes? Vamos a crecer un poquito más, vamos a cambiar de color en la piel, ¿no? Vamos a tener de repente, no sé, más arruguitas, menos arruguitas, ¿qué va a cambiar, no? Ahora, nosotros estamos preocupados y debemos estar más preocupados y debemos estar con gozo y debemos tener una pasión de buscar más en las cosas del Señor, ¿no? Nos estamos planificando, hemos hecho ya una meditación, hemos meditado cuánto hemos aprendido ya del Señor, cuánto de repente nosotros recordamos cada prédica, ¿no? Imagínense esto, ¿no? Mis hermanos, nos reunimos de repente los días miércoles, ¿no? Nuestro hermano Miguel predica los días miércoles, el día viernes estaba predicando conmigo, el día domingo también conmigo en el virtual, vamos de repente, algunos están yendo ya al culto de oración en los días domingos, en la mañana, los hermanos en Casarande, los hermanos en Villa Huanchaco, los hermanos en Cajamarca, igualmente tienen sus horas, ¿no? De reunión, han ido ya de repente 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ¿no? La gran pregunta es, ¿recordamos cada enseñanza? ¿Estamos repasando de repente cada enseñanza? ¿Hemos anotado de repente las enseñanzas que estamos avanzando en el Señor? Amados hermanos, ese es el gozo que debe tener el cristiano. Ese es el gozo que el cristiano debe deleitarse en todo lo que hace para el Señor. Amén. Recuerden, hemos sido llamados para buenas obras, pero esas buenas obras tienen que ser con un gozo, ¿no es cierto? Con una pasión por el Señor Jesús, con una pasión de poder buscarle, de poder estar a la expectativa, ¿no? De en cada momento poder siempre seguir conociéndole aún más todavía, porque a veces podemos decir, pero yo ya me leí toda la Biblia, ¿no? Todo la Biblia de Génesis y Apocalipsis ya me la sé, me la he aprendido una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6, 7. Amados hermanos, por más que yo haya leído, ustedes hayan leído de repente la Biblia 4, 5, 6, 10 veces, aún todavía vamos a aprender más, porque este conocimiento de la palabra de Dios es eterno, hermanos. No, si quisiéramos nosotros hacer de una especie de poder contabilizar la sabiduría de Dios, no podríamos hacerlo porque la sabiduría de Dios es inmensa. Y Dios siempre nos va a estar añadiendo aún más todavía, más y más. Por eso que la Biblia dice, ¿se acuerdan ustedes cuando nos habla del caminar cristiano, que debemos ser como niños? Porque el niño es, de una manera, hace una semejanza con el niño, el Señor, ¿no? El niño aprende siempre. El niño está a la expectativa de algo. Cuando tú le quieres comentar algo al niño, cuando tú le quieres enseñar al niño, el niño como que está asombrado siempre de aprender algo. Ese es el asombro que ustedes y yo tenemos que tener siempre en la palabra de Dios. A veces decimos, nos van a predicar de repente el mismo tema, pero amados hermanos, Dios puede añadir aún más conocimiento en cada tema. Y de repente hay algo que, una palabra que no sabíamos de repente, o en el momento que estamos pasando, recordamos ese pasaje y Dios utilizó ese instrumento para poder deleitarnos en las cosas del Señor. Ese es el mensaje, más hermanos, que tenemos que hacer. De repente, de una manera podemos hacerlo porque ya es el último domingo de este año, ¿no? Y ustedes saben que es en el Día del Señor, en donde nosotros también tenemos esa búsqueda más aún, ¿no? Que lo hacemos en los días, todos los días son para el Señor, todos los días buscamos del Señor, pero el día domingo quizás ese es el día que separamos, ¿no es cierto?, para poder deleitarnos más en el Señor. Pero, amados hermanos, tenemos que ese deleite llevarlo en meditar y cómo nosotros ser cada día más responsables en el llamado del Señor. Amén, ese es el llamado que también Dios hace, ¿no? Mire por favor Malaquías capítulo 1, hablando de este conocimiento del Señor y que se extenderá, el Señor dijo, a todas las naciones, ¿no? De repente el Salmo lo estamos leyendo y podríamos decir, pero el Salmo está hablando del Antiguo Testamento.
¿no? Y de repente el pueblo de Israel solamente era quien iba a recibir esa bendición, pero vemos aquí como Dios, y no solamente en Malaquías, en muchos otros libros más del Antiguo Testamento, también en los Salmos, podemos encontrar que Dios extendería su salvación hacia todas las naciones. Mire, Malaquías capítulo 1, versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Mire, entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. El Señor estaba profetizando que en todo lugar, en todo el mundo, no solamente para el pueblo de Israel, a ellos se les escogió en primer lugar, sí, para darles el mensaje, pero el Señor también ya estaba profetizado que se iba a extender hacia todas las naciones, el conocimiento de Él. Y de hecho, vamos hermanos, eso es lo que debemos deleitarnos, ¿no? Cómo el Señor en su grande misericordia, en su grande gracia, extiende todo su conocimiento a muchas personas más. Eso debe ser un deleite. Y ese deleite me debe llevar a mí entonces a qué cosa? A aprender más de la Escritura, para que entonces podamos predicarles a muchas personas más, ¿no es cierto? Y decirle, Señor, úsame como un instrumento para poder llegar a más personas. Salmo 22, miren por favor, Salmo 22. Recuerden que en este tiempo, ¿no? Todavía no estaba, de repente, no se veía esto el pueblo de América, ¿no? Acá cuando vemos la parte de Israel, ¿no es cierto? Vemos la parte de los pueblos como Egipto, vemos a Roma, ¿no? Vemos a todos los pueblos griegos, asirios, ¿no? Pero aquí miren en el Salmo capítulo 22, miren por favor, Salmo 22, versículos del 27 al 31, dice, miren, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos, dice, de la tierra. Se postrarán delante de él todos los descendientes, dice, todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. ¿A dónde se iba a extender el evangelio? Miren, a extender el conocimiento de Dios. Aquí en el versículo 27 ya decía, dice, a todos los confines de la tierra. Pero en el versículo 31 hay algo muy hermoso. Dice, a pueblo no nacido aún. ¿Cuándo recién se descubre América? ¿Recuerdan ustedes? En la historia, más o menos como el año 1492, más o menos, ¿no? Es el año del descubrimiento de América. De ahí hacia adelante, miren, hacia atrás ya estaba ya predicándose el Evangelio en todo lo que es Europa, ¿no es cierto? En todo lo que es la parte de Asia, el Medio Oriente, ¿no? Se estaba predicando el Evangelio. Pero aquí hay una gran promesa, a pueblo aún, dice, no nacido, a pueblo aún no nacido. Y qué hermoso es saber que Dios estaba ya pensando, por ejemplo, en el país de Perú y en todos los países que tenemos en América Latina, ¿no es cierto? Cómo ya el Señor estaba hablando de extender esta salvación hacia todos. Es por eso que nos debe llenar de un gozo, es por eso que nos debe llenar de un deleite, seguir conociendo más de Dios, amén, porque la única forma de que toda persona conozca verdaderamente a Dios y al único Dios verdadero es a través de la Escritura. Entonces, todo momento en el cual podemos nosotros escuchar del mensaje del Evangelio, debemos venir con ese deleite, debemos venir con ese gozo de estar en la presencia del Señor. Miren, por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios. Y si el Señor está no hablándonos aquí de solamente el comer y beber, pues también será en todo momento que escuchamos su palabra, ¿no? En todo momento que nos reunimos de repente en el culto de oración o en los cultos, ya que de repente el próximo año ya se están restableciendo, o de repente en la conexión virtual también, pero en todo momento, dice, debemos hacerlo todo para la gloria del Señor, para gloriarnos en Dios, para cada día deleitarnos más en el Señor. Pasemos entonces ahora sí a ver nuestro primer punto del Salmo capítulo 92. Y aquí vamos a meditar en el Salmo capítulo 92 en los versículos del 1 al 5, ¿recuerdan? Versículos del 1 al 5, la primera parte, ¿sí? Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El salmista aquí tiene un deleite por las cosas de Dios. Y por eso es que hemos dicho en esta primera parte, aquí encontramos el adorar al Señor en todas las cosas. Cuando inicia el Salmo dice, bueno es alabarte. Bueno, esa palabra bueno tiene un significado en el hebreo, tiene un significado de ser algo saludable, de ser deleitoso, de ser placentero, de algo que es con gozo, de algo que me lleva a expectación. ¿Y de qué cosa? De conocer más al Señor. ¿Cómo puedo alabarle al Señor? Sí, tiene que ser primero conociéndole, ¿no? Yo puedo alabar a alguien o puedo adorar a alguien que estoy conociendo, que lo conozco. Entonces aquí el salmista dice, bueno es alabarte, oh Jehová. Es deleitoso alabarte, es deleitoso, Señor, placentero, gozoso, de una expectación que yo tengo, Señor, al cada día conocerte más, al adorarte más, Señor, el alabarte cada día más. Y eso, amados hermanos, tiene que ser una expectativa que nosotros debemos tener constantemente, amados hermanos, constantemente, en todo momento. No solamente de repente en el culto, ¿no? No solamente en el momento de la prédica virtual, sino que es en todo momento. Cuando ustedes y yo empezamos a leer de la palabra de Dios, amados hermanos, ¿cuánto nos gozamos de ella? ¿Cuánto nos gozamos al momento de aprenderla? Al momento de decir, bien, entendí este pasaje en la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nos hemos gozado de esa manera, no? Debemos ser, amados hermanos, adoradores todos los días de nuestra vida, todos los días. Es decir, algo, ahí no colocamos en un término que dice a veces 24/7, ¿no? 24 horas los 7 días a la semana. ¿Y eso qué significa? Para siempre con el Señor, en cada momento, en cada segundo. Nosotros debemos estar constantemente, ser adoradores del Señor. Creo que una vez hemos explicado que adorador no solamente incluye alabar, sino que la adoración es mucho más amplia. La adoración involucra conocer al Señor, conocer a través de la palabra, y al mismo tiempo también incluye la obediencia a su palabra. El conocimiento siempre va de la mano con la obediencia. Y también, pues, la parte de alabarle. Entonces, podemos decir, estudiar la palabra del Señor, cada día orar, ¿no?, al Señor, cada día estar obedeciendo su palabra y cada día elevarle una alabanza al Señor. Y en todo momento que exista una oportunidad, todo ello que involucra la adoración a Dios. Y esa adoración debe ser constante. Aquí el salmista, él dice, cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Miren, constantemente, miren, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad, dice cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. El salmista está diciendo, la base de mi alegría, la base de mi gozo, está en conocer tus obras, oh Jehová.
Amados hermanos, las personas religiosas solamente conocen de Dios solamente en términos, ¿no? O sea, para ellos sí dicen Dios te bendiga a veces, dice todo lo que tengo, dice es gracias a Dios, a veces mencionan a Jesús, pero díganme, hermanos hermanos, ¿qué persona religiosa conoce la Escritura? Y sobre todo, que la entienda. ¿Quién, si no la gran promesa de la Biblia, que dice que solamente aquellos que tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios, podemos discernir la Escritura, podemos entender la Escritura? Solamente aquellos que tienen esa presencia del Señor, aquellos que han nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo una persona, no puede entender las cosas de Dios. Entonces, si conocemos al Señor en sus obras, ¿cuánto deleite debería existir en nosotros, hermanos? El salmista está diciendo esto. Todo lo que yo canto, Señor, en la mañana, te agradezco, Señor, en la mañana, te agradezco también, Señor, por tu fiel en la noche. Todo ello, Señor, me lleva a poder deleitarme, pero mi base de deleite, dice, ¿en qué está? Dice, en tus obras. Por cuanto me has alegrado, Jehová, ¿qué dice? Con tus obras. Y miren luego qué dice, en las obras de tus manos me gozo. Miren, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Eso está en una expresión de admiración, ¿no? El salmista se está admirando, dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, las obras que Dios ha hecho solamente las tenemos en su palabra. Y ese es el deleite que ustedes y yo debemos tener. Vuelvo a repetir esto. ¿En qué momento? En todo momento y en todo lugar, cuando cada día aprendemos más del Señor. Miren, luego dice, muy profundos son tus pensamientos. Ustedes y yo, ¿cuántas veces hemos venido a la Biblia? Hoy día también lo veíamos en el ayuno, ¿no? Hay muchas cosas que a veces no las vamos a comprender. Hay muchas cosas de la Biblia que no los vamos a entender en totalidad, porque hay cosas que ya le pertenecen al Señor. Hay cosas que lo sabremos cuando estemos con Él en el reino de los cielos. Pero aquí el salmista también dice, muy profundos son todos tus pensamientos, porque hay muchas cosas que Dios ha hecho, ¿no? Y que a veces nosotros no lo entendemos. O en nuestra lógica humana quisiéramos haberlo entendido, pero no podemos llegar a esa conclusión. Solamente tenemos que decir, Señor, tú sabes qué es lo que has hecho en cada momento. Pero de ello tengo que conocer, amados hermanos. Ustedes y yo somos responsables de conocer cada día más al Señor. Debemos conocer siempre al Señor, de sus obras, de sus atributos, de su persona. Por ejemplo, conocer que Él es omnisciente, omnipresente, que Él es soberano, ¿no es cierto? Que Él es todopoderoso, que el Señor Jesús es la segunda persona de la Trinidad, la tercera persona del Espíritu Santo, la primera persona el Señor, el Padre, ¿no es cierto? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Amados hermanos, cuánto conocimiento está en la palabra de Dios, que tenemos que tener ese deleite, amados hermanos, en su palabra. En cada momento de escuchar su palabra debe ser un gozo, un deleite, y en cada deleite estamos celebrando, amados hermanos, al Señor. La verdadera adoración fluye de un corazón que admira a Dios. Eso es, amados hermanos, o sea, el estar verdaderamente adorando al Señor en la obediencia, en el conocimiento bíblico, ¿no? Al cantarle al Señor, es porque fluye de un corazón que admira a Dios. Y esa adoración se desarrolla en meditar su palabra. Esa adoración solamente está en el conocimiento bíblico. Yo no puedo, por ejemplo, decirme a mí mismo, ¿no? Tienes que deleitarte, tienes que estar con gozo, tienes que estar con gozo. Yo tengo que estar con gozo, ponerme a pensar, ¿no? Quiero gozo, quiero gozo, quiero gozo, quiero gozo. No, no es la forma como tener gozo. El gozo y el deleite solamente está cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando encontramos en ella todo lo que Dios hace, todas las obras que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor, cómo ha actuado con su pueblo, cómo actúa con nosotros. Todo eso, mis hermanos, en su palabra, es lo que me lleva a mí a desarrollar esa adoración a Dios. La adoración a Dios debemos desarrollarla constantemente. Miren el Salmo 100. Salmo 100, miren por favor. Salmo 100, versículos del 1 al 5.
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Miren cómo los salmistas, amados hermanos, hablan del Señor, pero ¿dónde está el gozo? En la meditación de su palabra. Servir a Jehová con alegría, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Eso significa que hay que adorarle al Creador, al que nos ha creado, ¿no es cierto? Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Amados hermanos, y esta parte de entrar a sus atrios, recuerden que ahora nosotros somos ese templo del Espíritu Santo del Señor. Así que mi gozo en el Señor, mi deleite en mi Señor, el entrar siempre con acción de gracias al Señor, es en todo momento que yo adoro al Señor. Porque ahora somos, dice la Biblia, verdaderos adoradores, los que hemos nacido de nuevo para el Señor, lo que el Señor ha permitido y ha hecho la obra en nosotros de nacer de nuevo, ¿no? Amados hermanos, ese es el deleite que todo cristiano debe tener. Somos verdaderos adoradores en Cristo Jesús. Miren por favor Filipenses capítulo 3. Quizás este pasaje de Juan, no todos los conocemos, pero vamos a ver otros pasajes. Miren, Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué cosa sucede en nosotros? Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. En espíritu le servimos al Señor. ¿Y por qué en espíritu? Porque hemos nacido de nuevo. Ese es el mensaje. Ahora somos espirituales porque conocemos del Señor y porque Dios hizo en nosotros una obra que se llama la regeneración o el nuevo nacimiento. ¿Qué hizo el Señor? Nos sacó ese corazón duro y nos puso un corazón de carne, dice la Biblia. Hace una semejanza. Nos sacó ese espíritu malo y pecador y nos puso un corazón nuevo. Aún todavía en la naturaleza, ¿tiende al pecado? Sí, pero ahora ya tenemos a Jesús para poder luchar contra el pecado, para poder decirle no al pecado. Antes no podíamos, antes éramos esclavos del pecado, pero ahora sí puedo yo, ¿no es cierto?, pedirle al Señor que me ayude a decirle no al pecado. Lo puedo hacer ahora, porque me deleito en su palabra y me lleno más con su palabra. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Primera de Corintios, miren otro pasaje. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miren, mi cuerpo, mi espíritu, ¿a quién le pertenece? Al Señor. Por lo tanto, dice, lo que tenemos que hacer es glorificarle al Señor en todo tiempo, en todo momento. Tenemos que siempre darle gloria al Señor, porque ahora no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Dios. Su presencia nos lleva a adorarle cada día más y más, como hemos estado mencionando. Jeremías capítulo 32. Miren, Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32, versículos del 39 al 41. Dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Ojo por favor aquí, ¿sí? ¿Quién es el que inicia la salvación? ¿Quién es el que otorga la salvación? ¿Quién es el que nos da todo en la salvación? Miren, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Les daré, eso hablando de Dios, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien,
y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Quién es el que está produciendo en nosotros la obediencia a Dios? Es Dios mismo, amados hermanos. Miren nuevamente el versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno. En primer lugar, ¿qué es lo que el Señor ha dicho? ¿Hasta cuándo va a estar con nosotros? Para siempre con nosotros. Pacto eterno. En segundo lugar, dice, que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Qué es lo que el Señor hará con nosotros? Hacernos el bien. Luego dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para que no se aparten de mí. Amados hermanos, con usted, cuando ustedes y yo a veces le fallamos al Señor, cuando a veces lo hacemos, ¿quién produce ese arrepentimiento? ¿Quién nos redarguye de pecado? Es el Señor. Él ha puesto en nosotros su espíritu para que nuestra conciencia sea iluminada y podamos ver que le estamos fallando al Señor y que podamos venir en ese arrepentimiento para restablecer la comunión con el Señor y gozarnos de la salvación y estar en ese deleite en el Señor. Eso debe ser nuestra expectativa, amados hermanos, en este nuevo año. Mi expectativa debe estar en buscarle cada día más al Señor, en seguir creciendo en su palabra, para entonces cada momento saber que, amados hermanos, yo debo de gozarme cuando hay reuniones virtuales, cuando está la reunión presencial. Quizás la reunión virtual podría ser que quede todavía, amados hermanos, porque de repente hay tantos problemas con esto de la pandemia, de repente puede ser que exista otra más, pero ¿por qué no, hermanos, tener un momento en el cual también meditamos aquí en la palabra del Señor? Pero ¿cómo debe ser mi entrega? ¿Cómo debe ser el momento que yo tengo este espacio de poder escuchar de su palabra? Venir con gozo, venir con alegría, a deleitarme en conocer cada vez más a este mi Dios, a mi Señor, que me llamó y que hizo una obra conmigo y que nos transformó y que dice que Él estará conmigo en un pacto eterno y que Él siempre dice que nos va a hacer el bien y que Él pondrá nuestro temor en el corazón de nosotros para que no nos apartemos de Él. Y dice luego el versículo 41, y me alegraré con ellos. Otra vez, mire, haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. La promesa del Señor. Ustedes recuerdan cuando Hebreos dice, ¿por qué estamos firmes en el Señor? Porque hay dos cosas inmutables por las cuales el Señor no miente. En primer lugar, por la promesa que Él hizo, y en segundo lugar, porque en esa promesa Él juró, y juró en sí mismo, ¿cierto? Porque no hay uno más grande que Él. Él juró en sí mismo que lo que Él ha prometido, el Señor lo va a cumplir. Por lo tanto, mis hermanos, este gozo en el Señor, este deleite en el Señor y esta expectativa que yo tengo para este nuevo año debe de ser, Señor, quiero conocerte más. Señor, quiero nuevamente, Señor, restablecer esa comunión contigo. Sé que te he fallado, mis hermanos, podemos fallar. Hasta los que predicamos también a veces fallamos. Todo predicador que exista dentro del llamado del Señor, en la iglesia del Señor, en todo el mundo, mis hermanos, todos tenemos o no somos, podemos decir, perfectos. No somos perfectos, amados hermanos. El único perfecto siempre debe ser y es el Señor Jesús. Él es el único perfecto, nuestro blanco perfecto, nuestra mirada siempre debe estar en el Señor Jesucristo. Él debe ser mi deleite. Pero luego de eso que también la Biblia que dice, gocémonos entre hermanos, gocémonos juntos también. En este momento, por ejemplo, no estamos de repente físicamente, pero de una manera nos gozamos que estamos aquí, ¿no? A veces vemos los nombres de los que están aquí presentes, a veces nos vemos en la cámara, ¿no es cierto?, de la cámara que está aquí, pero es un gozo cómo reunirnos para poder escuchar de las cosas del Señor. Amén, hermanos. Y no es porque seamos nosotros el que está predicando, no, es por Cristo Jesús, por Cristo el Señor. Amén. Eso nos lleva a una segunda parte en meditar en la palabra de Dios. En el Salmo 92, nuevamente, regresemos al Salmo 92. Salmo 92. En la primera parte, entonces, hasta el versículo 5, debemos gozarnos en conocer cada día más al Señor
a través de la Escritura. Versículo 6 al versículo 11. Hemos dicho que ahí tenemos la segunda parte. La segunda parte. Debemos gozarnos en lo por venir, en lo que está por venir. Versículo 6. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. En este pasaje del versículo 6 al versículo 11, el mismo salmista que se está gozando en las obras de Dios, que se está gozando en deleitarse en el Señor, porque recurre a su palabra, al mismo tiempo se está mostrando también a veces el poder ver que hay mucha gente que no entiende estas cosas del Señor. E inclusive podemos también ver que todo salmista también era susceptible a las emociones. Y a veces las emociones por un momento dominaron toda su vida. Pero en ese momento que dominaban su vida, ¿no? Volvían a la Escritura y regresaban nuevamente a gozarse en el Señor. Eso es parte del ser humano. La Biblia es bien hermosa, hermanos, la palabra del Señor, porque la Biblia muestra a los salmistas, a los profetas, a los apóstoles, con todas sus debilidades. ¿Por qué? Recordemos, porque el único perfecto es Jesús. Todos nosotros tendemos a la debilidad, tendemos a veces a fallarle al Señor. El salmista, o a veces nosotros también podemos caer en esto, ¿no? ¿Por qué a los impíos les va todo bien y al creyente parece que le va mal, ¿no? A veces podemos mirar en estas fiestas más, ¿no? En estas fiestas de fin de año, ¿no? De Navidad, de Año Nuevo, tanta gente que se compra cosas, tanta gente que se compra un televisor, que se compran a veces casas, que se compran a veces de repente vehículos, cuánta gente de repente ya está programado de repente sus viajes y ahora como no pueden viajar, de repente ese dinero lo han hecho para comprar muchas cosas y se compran y estrenan cada día más ropa, ¿no? Más cosas materiales. Amados hermanos, podemos caer en pensar por qué a ellos les va bien si no tienen inclusive ningún conocimiento de Dios y no quieren saber nada de Dios, pero el creyente parece que a veces siempre está con lo justo, con lo necesario, ¿no es cierto? Y a veces puede ser que le vaya mal con algunas aflicciones, con algunos problemas en la familia, con algunas de repente enfermedades en la familia. ¿Por qué sucede eso? Y esto es lo que el salmista dice. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende estas cosas de Dios. El insensato y el necio, mis hermanos, no se deleita como nosotros en las cosas del Señor. Nosotros sí lo hacemos, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, a pesar de la situación en la cual nos encontremos, el Señor debe ser siempre nuestro deleite y nuestro gozo. Debemos mirar el gozo, amados hermanos, el gozo nuestro de la eternidad y no en las dificultades temporales. Ese es el gozo nuestro. Por eso que esta parte del Salmo representa el que debemos deleitarnos en lo que está por venir. ¿Quién viene por segunda vez? Esa es una promesa que tenemos, Cristo. Y cuando estemos con el Señor Jesús, dice que tendremos un cuerpo glorificado y estaremos delante de la presencia de Dios, donde Él que dice, enjugará nuestras lágrimas, ¿no es cierto? Donde ya no habrá, dice, mal, donde todo lo que hagamos será, dice, siempre para el bien. Estaremos con el Señor porque Él es el que estará ahí, Él regirá, Él gobernará el Señor. En ese momento será eso perfecto que ustedes y yo de repente estamos esperando. Ese debe ser mi gozo, no el momento, no lo temporal. Aquí en este mundo
Lo temporal puede durar 120 años, 180 años. Imagínense que a ustedes y a mí el Señor nos da de repente su gracia de vivir 150 años. Pero ese vivir de 150 años no se compara con la vida eterna. Y sabemos que a veces no hemos vivido tanto tiempo, ¿no? Hay gente que ha vivido, pues, a veces 30 años. Hay muchas personas que han, cristianas, ¿no? Cristianos, que han vivido de repente 30, 25 años, 35 años, 50 años, 45 años, y el Señor los llamó. Ellos son, de repente, porque los llamó, son menos espirituales que nosotros que vivimos más. No, no debemos pensar que el que vive más es más espiritual que el que vive menos, o el que vive menos es de repente más espiritual que el que vive más. No debemos de pensar en ello. Pero lo que tenemos que hacer es que tanto los que nos lleva de repente temprano el Señor, o que nos lleve más adelante el Señor, debemos saber que hay algo que viene todavía más adelante, que es la gran promesa del Señor, que estaremos con Él y para siempre. Amados hermanos, en tanta gente que está deleitándose en muchas cosas en este momento, Dios hará justicia en el momento que Él lo determine. Miren, hermanos, ustedes conocen la Escritura. No vamos a ver los versículos para el tiempo no alargarlo, porque el tiempo también a veces es mucho a veces nos podemos extender, pero ustedes saben que la Biblia dice, y aquí también hablamos a aquellas personas que no conocen a Jesús, la Biblia claramente dice que todos van a comparecer ante el juicio de Dios. Toda rodilla se doblará. Está establecido, dice la Biblia, que todas las personas una vez que mueren, entran al momento del juicio. Todos sin excepción. Los cristianos mismos también daremos cuenta a Cristo. Daremos cuenta al Señor. Por eso, hermosos hermanos, que todo lo que pasemos aquí, aflicciones, pruebas, gozos también, porque recuerden, la vida del cristiano no todo es aflicción. También hay momentos de gozo, también hay momentos de deleite, momentos en los cuales de repente está todo tranquilo en la familia, todo va bien, todo marcha correctamente. Sí, hermanos, porque el Señor también nos da esos momentos. Hay momentos de alegría, momentos de gozo, momentos de prueba, momentos de tribulación. Todo eso es parte de lo que el Señor prepara para nosotros y como el Señor lo quiere hacer, porque también para cada uno es diferente forma cómo Dios actúa con nosotros y cómo el Señor nos va moldeando. Es diferente, Señor. El Señor es multiforme en las cosas que el Señor hace en su obra. Amén. Pero debemos entender que todo, sin excepción, el juicio para todos los que no lo conocieron al Señor, para todos los que rechazan al Señor y para todos los que ya conocemos al Señor, todo eso de darle cuenta al Señor será en el tiempo de Dios. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Esperar en esa redención que el Señor tendrá para con nosotros. Romanos capítulo 8, miren. Romanos capítulo 8. Eso quiere decir, entonces, amados hermanos, que mi deleite debe seguir, ¿no es cierto? O sea, hemos dicho al principio que el salmista está hablando de que debemos gozarnos en el Señor. Decía, no, yo me deleito, Señor, en tus obras. Debemos seguir haciéndolo, pero tenemos que saber que en lo que estamos pasando en este momento no me debe de llenar de aflicción, ¿no? O de estar afanado, ¿no? Sino que más bien debo descansar en el Señor. Miren, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 24 al 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y aquí un fruto que el Señor quiere que ustedes y yo desarrollemos. La paciencia. La paciencia es un fruto esencial en el cristiano, porque por la paciencia, amados hermanos, podremos esperar todo ese fortalecimiento que Dios hace en nosotros. Amén. Tenemos que esperar solamente en el Señor. Si de repente nos va a doler, porque de hecho la forma como Dios también de repente actúa y el Señor de repente, ¿no? En las circunstancias que Él desee, el Señor de repente nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va de repente a seguir limpiando aún más. De repente habrá situaciones de dolor, pero también habrá situaciones en las cuales hay gozo, hay paz, hay tranquilidad en el Señor. Amén. Son las cosas como el Señor, de una manera, hay un equilibrio que el Señor siempre nos da a nosotros. Dice la Biblia, recuerden ustedes que el Señor no nos pondrá una prueba más allá de la que podemos soportar. Eso es muy importante, hermanos, de reflexionar
en ese pasaje de la Biblia, ¿no? No nos pondrá algo mayor de lo que no podremos soportar. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente que no conoce a Dios, dice en el pasaje del Salmo que hemos leído, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Como brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Miren, ellos van a florecer, dice. O sea, ¿qué significa esta parte de semejanza, este símil que usa el Señor aquí cuando dice, brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad? Prosperan. Tienen cuántas, de repente, cosas materiales, tienen un montón. Cuánta gente que está en poder, ¿no? Que tienen millones y millones y millones de dinero y que no conocen al Señor y que hacen inclusive cosas en contra del Señor. Con estas leyes que están saliendo, con estas aprobaciones que hacen en contra del aborto, a favor del aborto, que hacen cosas a favor de repente de las uniones que son entre seres humanos que son iguales. La Biblia menciona solamente una unión de una familia entre hombre y mujer, ¿no? Todo lo que Dios ha mandado lo quieren transgiversar. ¿Y qué usan para ello? Dinero, poder, muchas cosas, y tienen de repente para hacer sus deleites. ¿Pero qué dice el Señor? Florecerán. Sí, florecerán, dice, pero es para ser destruidos eternamente. Tampoco no nos alegramos, ¿no es cierto? Porque si tuviéramos oportunidad de conocerlos, le predicaríamos el evangelio a esas personas. Pero lamentablemente estas personas quieren seguir en sus propios deleites. Y el Señor dice, ellos serán destruidos eternamente. Mas tú, dice Jehová, para siempre eres altísimo. Miren, o sea, el salmista empieza a decir, Señor, sí va a haber estas personas, pero tú, Señor Jehová, eres siempre altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Ahora luego, miren qué pasa con el cristiano. En medio de todo lo que vemos ahora, ¿no es cierto? De la manipulación, de los grandes poderes, de estas cosas que están haciendo de la pandemia, de la vacuna de repente, que de repente se están haciendo tantas cosas, tantos males en el gobierno, tantas aflicciones que existen en muchas personas, todo lo que de repente sucede en cuanto a esta mala forma de gobierno, esta parte que mucha gente habla, ¿no? De esta conspiración que existe en este mundo, sí todo lo que va a pasar, ¿no es cierto? Aquí también tenemos de repente, en este cuerpo se debilita, este cuerpo tiende a la enfermedad, este cuerpo se cansa, ¿no es cierto? Pasamos esas pruebas, pasamos esos dolores, pero ¿qué dice el Señor a través de este salmista? Pero tú, ¿a quién está diciendo aquí este salmista? Le dice a Dios, ¿no? Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Quién es el que fortalece? Es Dios. Miren. Tú las aumentarás como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Amados hermanos, el Señor hacia el futuro dice esto, el Señor vendrá, dice, por segunda vez. Y muchos dirán, dice, he ahí, él dice, el lloro y el crujir de dientes. Lamentablemente, mucha gente será muy tarde en ese momento. Eso nos lleva al paso número 3, a la enseñanza número 3. Hemos visto cómo se goza el salmista en cuanto a las cosas del Señor y se deleita. Y ese deleite debemos tenerlo también nosotros. En segundo lugar, hemos visto cómo existe mucha gente que no quiere saber nada del Señor, pero que aún así tienen cosas materiales. Pero el cristiano debe permanecer fortalecido o debe permanecer siempre en gozo en todo lo que va a venir más adelante, en la gran promesa que Jesús viene por segunda vez. Y eso nos lleva entonces ahora a pensar en el presente, ¿no? Porque miren, tengo el gozo del Señor, ya sé que hay un gozo, que debo gozarme cada día más en el deleite,
pero hay algo que viene más adelante. Y entonces, ¿qué tengo que hacer en el presente? En el presente tengo que seguir pidiéndole al Señor que me fortalezca para seguir en este llamado del Señor. Es solamente el Señor, es el que tiene que ayudarnos, somos hermanos, y debemos de pedirle, debemos de clamarle siempre al Señor para que nos ayude. Miren qué hace en el Salmo 92, versículos del 12 al 15, la última parte. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Aquí se usa a la palmera y al cedro. Si ustedes revisan, la palmera y el cedro son árboles que viven muchísimos años. Y en esos tiempos de muchísimos años, algunas veces por de repente el cambio de estación, cambian, que se caen las flores, pero luego están siempre verdes y están siempre dando ahí sus frutos. Es lo que dice aquí el Señor. Pone este ejemplo el salmista, a través de aquí el Señor habla a través del salmista y nos dice, el justo florecerá como la palmera. Y dice, y crecerá como cedro en el Líbano. Amados hermanos, cuando buscamos más del Señor, sea que estemos más de repente ancianos, sea que tengamos más de repente años de edad, sea que estemos de repente pasando una prueba, pasando una enfermedad, pasando una tribulación, ustedes y yo tenemos una promesa del Señor. Seremos fortalecidos por Él. Daremos fruto en medio de la prueba, en medio de la enfermedad. Dios nunca nos va a dejar y seguiremos dando testimonio, ¿no es cierto? Que el que nos fortalece para pasar esa prueba y esa tribulación siempre es el Señor. Tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Ese crecimiento solo es posible por la presencia del Espíritu Santo. Pero también hay algo importante. Ese crecimiento es también por una responsabilidad nuestra, ¿no? Por eso que decíamos, recuerden al principio, ¿cuánto nos hemos propuesto estudiar más la palabra de Dios? Lo hemos hecho. ¿Se acuerdan ustedes que a veces en este fin de año todos dicen que te vaya lo mejor, ¿no? Que te vaya bien. ¿Pero qué es lo mejor? Que te vaya lo mejor en que tengas riquezas, en que tengas cosas, que todo sea bendecido, que todo te vaya bien. A muchas personas ahora ya dicen, es bendición de Dios a todo lo material. Pero, amados hermanos, ¿qué tenemos dentro en lo espiritual? ¿Cuánto conocimiento del Señor tenemos? ¿Y cuánto de ese conocimiento obedecemos? ¿Cuánto estamos cambiando? ¿Por qué no decimos a una persona que te vaya muy bien, que este año no mientas, que este año ya no insultes, que este año ya no hables mal de las personas, que este año ya no pienses cosas vanas, que este año ahora puedes leer tu Biblia? No decimos así, ¿no es cierto? No decimos así, es raro escuchar a una persona que diga eso, pero debería ser, ¿no es cierto?, nuestro objetivo primordial, ¿no? Nuestra responsabilidad debería ser cada día crecer en santidad delante de la presencia del Señor. Amén. El culto, o en todo momento que adoremos a Dios, podemos decir, siempre debe ser un tiempo de bendición, un tiempo de anticipación y un tiempo de recreación. ¿Por qué bendición? Porque su palabra nos bendice a nosotros. ¿Por qué anticipación? Porque nos gozamos a pesar de los problemas, de las circunstancias del presente, pero nos gozamos porque hay una promesa que viene. Y que el Señor nos va a recrear constantemente. ¿Qué es recrear? Que nos fortalece, que nos sigue ayudando. Amén. Y esa parte de que todo es en el Señor es para recibir palabras de alimento a nuestro espíritu y una dosis de realidad, ¿no? ¿Por qué una dosis de realidad? Porque, hermanos, la palabra de Dios tenemos que predicarla, pero también en las circunstancias que estamos pasando, ¿no? Estamos pasando una pandemia, estamos pasando pruebas económicas. De repente, este año que viene, dicen muchos que de repente la economía ya personal va a ser diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que tener también siempre un presente de la realidad. ¿Qué está aconteciendo? Esta palabra de Dios tenemos que nosotros verla, cómo podemos aplicarla en estos tiempos, ¿no?, que estamos pasando. Por ejemplo, se está dando ya
muchas estas avances de lo que es el ecumenismo, ¿no? Cómo estar preparados en contra del ecumenismo. Se están dando ya algunas cosas de tergiversación del evangelio. Hay muchas iglesias que están predicando de repente cosas que no son bíblicas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fortalecernos más en el Señor, más buscar del Señor. El anhelo y deseo por conocer más al Señor. Miren el Salmo 84. Salmo 84. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogiera antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso, alegre el hombre que en ti confía constantemente. Bienaventuranza, miren, del amor fraternal, del amor entre hermanos, el Salmo 133, ¿cierto? Porque aquí estamos también con ese gozo cuando nos reunimos, aunque sea en lo virtual, también cuando tenemos la reunión de repente de reunión presencial, Salmo 133, versículos del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay una gran promesa también de la parte del Señor cuando estamos siendo fortalecidos en grupo, ¿no es cierto? Aquí, de repente en lo virtual, de repente también en lo presencial, porque el Señor, estamos, hermanos, constantemente haciendo esa obra en nosotros, tanto individualmente como también de forma grupal también el Señor. ¿Amén? Eso nos lleva entonces ahora sí a las conclusiones. En primer lugar, amados hermanos, reflexionemos en todo tiempo para seguir conociendo al Señor por medio de la Escritura. Amén. Quizás, como les decía yo, no hay algo físico que me va a mostrar el cambio de año. Pero en el cristiano, el cambio de año de repente debe ser para reflexionar en cuánto espiritualmente estamos creciendo en el Señor. Cuánto ya conocemos más al Señor espiritualmente hablando, en las cosas y en los deleites de la cosa del Señor. Debemos proponernos en buscar en la Escritura ese gozo de la salvación del Señor. Amén. Ese gozo del Señor en la salvación de Él solamente está en meditar la Escritura, solamente en ella. No es en otra cosa. No es, inclusive podemos decir esto, no es en las alabanzas que encontramos gozo. Vamos, hermanos, quiero dejarme entender en esta parte, ¿sí? No estoy diciendo que la alabanza sea mala o hay que descartarla, no. La alabanza es parte de la adoración, pero mi gozo en cuanto a la salvación del Señor es en base a la Escritura. Podría ser, imagínense, que exista persecución y que no podamos cantar, que no podamos colocar una alabanza cristiana, imagínense. ¿Eso hará que perdamos el gozo? La respuesta es que no. La respuesta es que no. El gozo en el Señor está porque nos deleitamos en la Escritura. La alabanza es un acompañamiento, es la alabanza que tenemos en la iglesia, en el momento que tenemos también acá en la parte virtual, en que tenemos en la casa, pero esa alabanza no me va a llenar de las cosas del Señor. La fe en Dios, mi crecimiento espiritual está basado en el auténtico conocimiento de la Escritura. No está basado en las alabanzas, ¿sí? Si todo cristiano quiere madurar en las cosas de Dios,
en este año y para siempre, en realidad podemos decir, no solamente de cambio de cada año, sino para siempre. El que cada cristiano madure es justamente con el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? No quisiera que me malentiendan, ¿sí? La alabanza es necesaria porque con ella adoramos al Señor, alabamos al Señor, pero mi fortaleza, mi crecimiento, mi madurez espiritual está relacionada con el conocimiento y el estudio constante de la palabra del Señor y la oración siempre al Señor. Mirar el gozo, mis hermanos, de la eternidad en Cristo por encima de las dificultades presentes. ¿No es cierto? Debemos siempre saber y recordar, Jesús viene por segunda vez. Y eso nos debe de llenar con gozo en el momento, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las angustias, todo lo que pueda acontecer. Terminamos con un salmo, el 118, versículos del 8 al 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Los gobiernos que puedan pasar en este mundo no nos van a solucionar el problema. Solamente el conocimiento y la confianza en el Señor es lo que nos va a mantener firmes en este llamado a pesar de las circunstancias. Y cuando estemos con el Señor en lo que está por venir, ¿sí? Que es Jesús, que viene por segunda vez, amados hermanos, será un deleite y un gozo y donde estaremos para siempre con el Señor Jesucristo. Amén. Esto, amados hermanos, ha sido la prédica de la palabra del Señor y quisiera que me acompañen en una oración para cerrar en esta prédica. Amén. Amado Señor, gracias, amado Padre, por siempre estar hablándonos, por siempre ayudarnos. Gracias, mi Señor Todopoderoso, porque tú nos enseñas en tu palabra para gozarnos y deleitarnos, Señor, en tu escritura, Señor. Tú nos has dejado tu palabra como la base, Señor, para poder conocerte, para saber de tus obras, para deleitarme, gozarme y fortalecerme cada día más, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a todos mis hermanos, Señor, y a todos tus hijos en todo este mundo, Señor, a poder siempre venir hacia ti, Señor, recurrir siempre a ti, a pesar de la prueba, la tribulación o la angustia o lo que estemos pasando, dificultades en el momento, Señor, que esto no perturbe ese gozo, Señor, porque tenemos una esperanza, y esa esperanza es la venida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en la cual tú envías también, Padre, para que exista todo ese juicio y todo ese rendir de cuentas que tenemos que hacer ante tu presencia. Ayúdanos, mi Señor, para que en cada momento, Señor, sea esta prédica virtual, sea de repente la presencial, en todo momento, Señor, que también leamos en nuestras casas, tengamos ese mismo gozo, Señor, de conocerte y cimentarnos más en tu palabra. También gozarnos, Señor, por lo que tú haces también con nuestro pastor justo, que lo sigues fortaleciendo, que le sigues ayudando en medio de lo que está aconteciendo en su enfermedad. Pero, Padre, descansamos en que tu voluntad es perfecta, mi Dios. Cuida también, Señor, a mis hermanos que están pasando algunas enfermedades. Hay algunos familiares también de hermanos en Cristo que también están pasando pruebas, Señor, con enfermedades que están aconteciendo. Pero, amado Padre, te suplico y te pido, Señor, que tú puedas derramar tu gracia, que tú puedas derramar tu misericordia, Señor, con todas las familiares de todos mis hermanos, Señor, Padre Santo, porque también, Señor, sufrimos juntamente con ellos por ser nuestra familia, Señor, pero solamente tenemos que decirles a ellos que el gozo, Señor, solamente se encuentra en ti, Señor. Cuando más predicamos tu palabra, cuando más te anunciamos de ti, para que también ellos procedan a ese arrepentimiento. Padre, te agradecemos todo, amado Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, mi Señor. Bien, amados hermanos, hasta aquí ha sido la prédica de la palabra del Señor, dándole siempre gracias al Señor, amados hermanos. Amén.